Me llamo María Elena, soy delegada jubilada, y si me miras ahora en la plaza del pueblo, con mi cabello blanco recogido y la voz que ha visto miles de historias, no imaginarías todo lo que trajeron mis manos antes de aprender a pedir justicia. Me donaron cuando tenía 10 años. Esa frase me acompaña cada vez que me siento en la mecedora del porche y paso los dedos por el rosario que doña Cristina me dejó. Fue ese comienzo y todo lo que siguió lo que me hizo quien soy, una mujer que aprendió a transformar la herida en deber. Si te interesa escuchar cómo una niña de campo terminó siendo una voz para quienes no la tienen, quédate hasta el final. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos ves. Tu historia puede ser la próxima que inspire a alguien más. Llegué a la hacienda Santa Clara en un carro que olía a cuero y polvo, acompañada por una señora con las manos ásperas y un silencio que pesaba más que el bolso lleno de pocas prendas. Recuerdo el sol cayendo sobre el tejado de tejas rojas, el latido sordo de los caballos y el perro Trueno ladrando desde lejos. Josefina me recibió con una sonrisa que parecía tener la costura de cada día, manos cálidas, delantal con harina en el bolsillo y una voz que me dijo, sin preguntas, «Ven, niño, acá vas a comer». Don Joaquín me miró como quien calcula el peso del mundo y decidió, sin mucho ruido, que si había que enseñarme a atar botas, él lo haría. Doña Cristina me ofreció su rosario en la primera noche, lo puso en mi mano como quien entrega una promesa. Aparecida, mi madre, se quedó en la carretera con los ojos lavados de sal. No puedo explicar todo lo que la llevó a aquella puerta, la necesidad, la vergüenza, quizá el deseo de que yo tuviera otra vida. Ella me abrazó largo, como si quisiera guardar en su cuerpo el calor que dejaría. No dijo, te abandono, dijo, te llevo conmigo en todo lo que haga. Y en ese te llevo hubo un sacrificio que años después entendería con más ternura que rencor. En el pueblo se murmuró, se llamó donación, a lo que en mi casa fue un estertor de supervivencia. Yo, de 10 años, solo supe que me dejaron sobre la mesa donde Josefina había puesto un pastel de maíz aún tibio. El olor quedó pegado en mi memoria, dulce y salado, promesa de algo que no comprendía. Los primeros meses en la hacienda fueron un aprendizaje de olores y horarios. Aprendí a reconocer el café al amanecer, el humo del fogón que subía en las mañanas frías, el olor a cera de muebles cuando don Joaquín pulía la mesa del comedor. La cocina fue mi escuela de primeros consuelos. Ahí, Josefina me enseñó a amasar, a no temer al calor del horno, a saber que en la masa también se mezcla la paciencia. Doña Cristina me contaba historias en el porche mientras el sol moría. Su rosario sonaba como una risa contenida. Me enseñó a rezar palabras sencillas. Dios, cuida a los que aman y a los que sufren. No era doctrina, era una manta para el alma. En la escuela, yo era la niña de la hacienda. Mi ropa olía a campo y mis manos sabían a harina. Recuerdo a la maestra Margarita señalarme con cariño y a otros niños preguntar por qué no vivía con mi madre. La primera vez que me llamaron donada, me hundí en la silla. Aprendí a responder con la cabeza baja y una respuesta práctica. Vivo en Santa Clara. Fue ahí donde nació en mí una doble certeza. Podía esconderlo o podía aprender que la vergüenza no era mía. Fueron estas pequeñas humillaciones las que, con el tiempo, pulieron en mí un fuego diferente. No toleraría que alguien fuese señalado por lo que le ocurrió, ni callaría cuando la injusticia quisiera disimularse con murmullos. La hacienda era refugio y escuela de trabajo. También era mundillo de pequeñas jerarquías. Don Joaquín apreciaba la disciplina, Josefina la ternura. Doña Cristina era la que me regalaba secretos. Cómo curar un escozor con hojas de sábila, cómo escuchar a una persona hasta que su voz se quisiera. Estas enseñanzas eran prácticas y morales a la vez. Aprendí a mirar a la gente con una mezcla de ternura y reparo, como quien desea sostener sin resolver por ellos.
A los 13 años sucedió lo que marcó la ruptura más profunda de mi niñez. Valdecir era un hombre de la zona, conocido por sus arranques y por un silencio demasiado pesado. En la hacienda, su presencia se sintió desde el inicio como una nube que cubre de pronto el cielo. Hubo advertencias, miradas tensas, una conversación que no terminaba de arreglarse. Como en tantas historias de violencia, las piezas se fueron acomodando en una cadena de gestos que nadie quiso parar. No quiero recrear ese momento con detalles sórdidos ni describir lo irreparable. Hay cosas cuya crudeza no aporta al relato sino que lo desangra. Lo que puedo decir con claridad es que una noche él apareció en la cocina, la voz alzada, un empujón, una porcelana que rompió la porcelana de los vasos y una amenaza que quedó colgada en el aire. Josefina y yo intentamos detenerlo. Yo tenía 13 años y mi cuerpo todavía olía a leche. Trueno no cayó. En la confusión que siguió, actué, sin plan, con la fuerza que sale cuando se protege lo más querido. La misma casa que me acogía, las personas que me habían dado comida y lugar. Él cayó. No hubo descripción violenta de la caída, porque la caída no es el cuerpo que cae, sino el mundo que se quiebra alrededor de quienes la viven. La certeza de lo que pasó después fue doble. Por un lado, la puerta cerrada de quienes acusaban sin conocer, y por el otro, la mirada firme de don Joaquín, que supo lo que vio. La versión que sostuvimos fue la de defensa. La comunidad tuvo reacciones divididas. Algunos pedían silencio, otros decían que yo debía huir, otros que se debía llamar a las autoridades. Llegaron manos amigas que taparon el dolor con mantas. Llegaron miradas que juzgaban sin entender. Mi madre apareció días después, con los ojos abiertos como platos y la cara surcada por un llanto que ya no me sorprendió. La noticia la había alcanzado en la misma ruta donde la vida de ambas había tomado diferentes carriles. No voy a entrar en tecnicismos jurídicos ni en descripciones que pertenezcan al morbo. Lo que sí puedo contar es cómo aquel acto me dejó una herida que no necesitó cicatriz para ser brújula. Después del episodio dormí poco. Mi pulso se hizo compañero constante de la culpa y de una rabia que no era por el hombre muerto, sino por todo lo que había hecho que ese hombre existiera así. Vi en los rostros de las mujeres de la hacienda un miedo que reconocí como antiguo, miedo a ser señaladas, miedo a no ser creídas, miedo a que la propia voz fuese la que las pusiera en peligro. Fue entonces cuando supe que no quería que otras niñas vivieran esa indefensión. Supe que debía aprender cómo se nombra una injusticia y cómo se la combate con herramientas que no fueran los puños ni los silencios. El proceso que siguió fue lento y doloroso. Hubo noches de conversaciones largas en la mecedora, con Josefina y doña Cristina sosteniéndome entre té y silencio. Hablaron con palabras que cuidaban y con otras que dolían. Hiciste lo que pudiste. Nadie tiene derecho. Hay que buscar justicia sin odiar. En la comisaría del pueblo, mientras un oficial anotaba hechos con la solemnidad de lo burocrático, yo experimenté por primera vez la mezcla de impotencia y esperanza que hoy conozco tan bien, el poder de la palabra dicho en el sitio correcto. Fue un proceso simple. Hubo preguntas que me hicieron revisar cada gesto de esa noche, y en la casa la prensa local quiso convertir un suceso trágico en ruido ajeno. Sentí la exposición como otro golpe y me prometí que aprendería lo suficiente para que la próxima vez que una mujer joven atravesara algo así, tuviera a alguien que supiera traducir su dolor a medidas que la protegieran. Aparecida vino a quedarse conmigo por un tiempo. Las conversaciones con ella fueron un costurero de reproches y abrazos. Le pregunté por qué me había dado y ella me respondió con la voz baja de quien pesa cada palabra: para que no murieras de hambre. No pedí más explicaciones, la abracé y sentí que la distancia que nos separaba se llenaba de cosas prácticas, arreglos, cuentas, rutinas.
Esa reconciliación no borró la tristeza, pero abrió la posibilidad de que, de ese fragmento roto, saliera algo que sirviera a otros. Esa decisión de convertirme en alguien que supiera hablar por los que no podían fue como encender una lámpara. Empecé a leer todo lo que llegaba a la casa, folletos, revistas viejas, lo que encontráramos en la ciudad más cercana. La maestra Margarita me prestó libros que hablaban de derechos, de palabras legales dichas con claridad. Mi casa tiene platos con olor a pastel de maíz siempre que llega alguien nuevo, porque sé que el consuelo también pasa por el estómago y por un lugar donde sentarse. Trueno ya no está, pero en las tardes de viento escucho un ladrido que me recuerda que la lealtad no muere con los años. He vivido 28 años en la función pública antes de jubilarme. He visto leyes cambiar. He participado en la creación de protocolos que hoy protegen a mujeres en pueblos cercanos. He formado equipos donde lo afectivo y lo técnico caminan de la mano. No voy a decir que fue fácil. Hubo noches de duda, amenazas veladas, cartas que exigían silencio. Pero jamás permití que el miedo decidiera por mí. Y hoy, como abuela, como mujer que un día fue donada y que después aprendió a dar, mi mayor orgullo es haber convertido una herida en servicio. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo y por abrir tu corazón a esta historia. En la segunda parte te contaré cómo se forjaron los protocolos que ahora muchas comisarías usan, las peleas con autoridades que no querían cambiar y la forma en que acompañé a otras madres a reencontrarse con sus hijas. También te hablaré de los momentos simples, un flan en la mesa, una tarde de costura, que fueron el combustible de largos años de trabajo. Antes de seguir, te pido que, si esta narración te tocó, compartas en los comentarios una experiencia o el nombre de tu ciudad. Cuando nos conocemos, aprendemos a protegernos mejor. Las peleas por cambiar la rutina comenzaron en despachos con olor a café viejo y papeles amontonados. No fueron discursos grandilocuentes ni marchas multitudinarias al principio. Fueron reuniones donde alguien debía entender que atender a una mujer que denuncia no es un trámite más, sino el primer paso para salvar vidas. Recuerdo la primera vez que llevé mi propuesta de sala protegida a la comisaría. La idea era simple en su ternura y su fuerza. Un cuarto con cortinas, una mesa con vasos de agua, 2 sillas y la posibilidad de que una mujer hablara sin que su voz se perdiera entre el ruido de los patrulleros y las entradas de partes. Pedí también que hubiera siempre una compañera, una mujer que pudiera tomar notas y acompañar en el lenguaje y en la paciencia. No hablaba de dinero, hablaba de espacios donde el miedo pudiera al menos romperse en susurros. El comisario de entonces, Ramos, recuerdo su nombre con el peso frío de aquellos primeros desencuentros, miró el expediente con ojos técnicos y dijo que no había presupuesto. Le expliqué que lo que le pedía no era un lujo, sino una necesidad que podría ahorrarle al Estado muchas horas de procedimientos repetidos y, por sobre todo, vidas rotas. Él respondió con cifras. Yo le hablé de Josefina y de la niña que despertó con olor a pastel de maíz. No ganó el argumento de las cifras esa tarde, ganó la inercia. Salí de la comisaría con papeles bajo el brazo y la sensación de que había plantado una semilla en suelo duro. Las semillas no brotan solas. Fui a las plazas, a las reuniones de vecinos, a las asociaciones de jubilados, invité a maestras, a religiosas, a las mujeres de la feria. Les pedí que vinieran a las comisarías y que contaran sus historias en voz alta. Cuando la comunidad empezó a mirar, los jefes comenzaron a escuchar. La fuerza de la evidencia pública es más poderosa que cualquier argumento técnico. Hicimos cartas, recogimos firmas, armamos pequeños comités que acompañaban las denuncias. No todo fue pacífico. Hubo amenazas por cambiar costumbres, hubo cartas anónimas que llegaban a la madrugada pidiendo silencio. Me senté en la cocina con el rosario en la mano y supe que no podía retroceder. Una vez fuimos a negociar con la Fiscalía Regional. El fiscal era un hombre que había crecido creyendo que la ley era letra seca. No le hablaban de empatía, le hablaban de precedentes. Le llevamos casos, historias que documentaban daño y abandono. Le mostré, con papeles y con la voz temblorosa que a veces se me escapa,
el efecto en las niñas que vuelven a la escuela y en las madres que recuperan el sueño. Hubo resistencia, hubo preguntas que buscaban culpables externos, como si la violencia fuera una peculiaridad ajena a nosotros. Le dije que la ley es una red que se teje cuando la comunidad insiste en no mirar para otro lado. Aquella fiscal finalmente ordenó una prueba piloto, una sala, una oficial mujer de turno y una capacitación a los guardias. No era lo que soñábamos, pero era un comienzo. Los protocolos los construimos con manos que sabían de dolor y con cabezas que sabían de procedimientos. Algunas mañanas eran talleres de 2 horas donde explicábamos pasos, cómo recibir a una mujer que llega en estado de shock, cómo tomar declaración sin revictimizar, cómo ordenar medidas urgentes de protección. Otras tardes eran llamadas interminables, conciliaciones contradictorias, demandas judiciales que parecían laberintos. Hubo un momento crítico cuando una jueza intentó archivar un caso porque no había pruebas suficientes. La víctima había llegado a la comisaría con moretones, con la voz partida y con un silencio que pedía auxilio. Fuimos al juzgado en tropel, la vecina que había acompañado, la trabajadora social, la médica forense. Presentamos informes, fotos, testimonios. La jueza, a fuerza de ver personas que se negaban a aceptar la negación, revisó el expediente y dictó medidas de protección. Salimos del tribunal como si hubiéramos ganado una batalla de las muchas por venir. Esa decisión se convirtió en precedente y poco a poco en pauta para otras oficinas. No todo fue tiempo de victorias. Hubo casos que cucharon el alma. Una madre, que vino una mañana con el rostro como un mapa de noches en vela, me pidió ayudarla a reencontrarse con su hija. La niña, vendida por una pareja que prometió trabajo y casa, había sido trasladada a otra provincia. Los trámites eran un laberinto de negligencias y silencios. Pasé noches llamando a oficinas, buscando documentos, tocando puertas que muchas veces no se abrieron. Cuando finalmente conseguimos que una jueza emitiera una orden de restitución, el encuentro fue tal como lo imaginaba, lloroso, torpe y sanador. La madre la abrazó como si quisiera recomponer cada hora robada. La niña, al principio incrédula, fue recuperando la ternura en pequeñas porciones. Una sopa caliente, una mano para peinar, el gusto por una canción que solo su madre conocía. Fuimos testigos de algo elemental. La justicia, cuando funciona, regresa cuerpos y nombres a su sitio. Las pequeñas rutinas que sostenían todo aquello parecían nimias, pero eran el cemento de días agotadores. En la mesa de mi casa, después de jornadas que olían a expedientes y a café, Aparecida traía siempre un flan preparado la noche anterior. Decía que el flan era una conquista contra la dureza del mundo. Nos sentábamos en la cocina y hablábamos de cosas simples, de la costura que quería terminar, de la vecina que había plantado ajíes nuevos, del perro Trueno y de sus ladridos ya lejanos. Esos momentos eran como cargar la batería del corazón. Me enseñaron a valorar lo cotidiano, un flan compartido, una manta que alguien trajo para una mujer que se quedaba en la sala protegida, una tarde de costura donde aprendíamos a remendar más que telas. La costura cobró además una dimensión práctica. Organizamos talleres en los que mientras aprendíamos a coser, hablábamos de límites, de señales, de cómo acompañar a una amiga que confiesa un abuso. Cosíamos bolsas que luego se transformaron en kits de atención, una frazada, jabón, un cuaderno donde la mujer podía anotar lo que quisiera y una carta con información de derechos. No era una solución completa, pero era un gesto concreto. Alguien que llegaba con las manos temblorosas y recibía algo que la dignificaba. Aprendimos a atender la palabra que no siempre se dice. El silencio también pide ser escuchado y atendido con cuidado.
Hubo momentos en que la política intentó apropiarse de los logros. Algunos funcionarios vinieron con cámaras, con discursos sobre modernización. Me rehusé a formar parte de fotografías donde la prioridad fuera la imagen y no la vida. Aprendí a velar por el proceso, firmar protocolos que realmente incorporaran el enfoque de género, exigir capacitaciones continuas, supervisar que las medidas de protección no quedaran en papel mojado. No es que tuviera una postura de negación frente a la política, era más bien una defensa de lo que habíamos construido con esfuerzo colectivo. Con el tiempo, las resistencias cedieron. El comisario Ramos se jubiló, nuevos jefes llegaron con otra disposición. Algunas de las iniciativas se transformaron en normativas municipales y más tarde en políticas provinciales. No fue magia, fueron años de insistencia. Me tocó viajar a otras localidades para compartir lo que habíamos aprendido. Hay una cosa que quisiera subrayar porque a veces se olvida. Cambiar protocolos no es solo cuestión de papeles, es cambiar la mirada. Cuando entrenamos a un funcionario para recibir una denuncia, no solo le enseñamos procedimientos, le enseñamos a mirar con humanidad, a entender que detrás de cada expediente hay una vida que merece amparo. Esa enseñanza requiere paciencia y entrenamiento. Requiere sobre todo la insistencia de una comunidad que no permita que la costumbre sirva de coartada para el daño. Y así, entre reuniones, flanes, costuras y juicios, fui aprendiendo a medir las victorias. No por una cifra en un informe, sino por el brillo en los ojos de una mujer que por primera vez pudo dormir sin miedo. No por un protocolo en una carpeta, sino por el abrazo que devuelve un nombre y una identidad. No por un titular en un periódico, sino por la calma que vuelve a una casa. Mientras escribo esto, el rosario en mi bolsillo me recuerda la cocina de mi infancia, la luz de la lamparita, el olor del pastel de maíz, la mano que me ofreció cuando todavía no sabía nombrar el dolor. Lo guardo allí como talismán y recuerdo que la memoria puede transformarse en herramienta. Cada protocolo que ayudé a forjar fue en el fondo una manera de coser una herida para que no se siguiera extendiendo. Y cuando pienso en las mujeres que me enseñaron a tener la voz justa, entiendo que mi voz es apenas una más en un coro que no se callará. La historia de cómo se implementaron ciertos detalles, las salas protegidas, la articulación con salud, la figura de la oficial de enlace, tiene capítulos técnicos que se cuentan en reuniones y manuales, pero hay una parte que no cabe en manual alguno, los afectos que sostuvieron el trabajo. Fue el abrazo de una mujer luego de una audiencia, fue el mate compartido en la sala de espera, fue la canción que alguien cantó en voz baja para calmar a una niña asustada. Todo eso forma parte del protocolo no escrito que a mi juicio es el más poderoso. Y entre esos afectos hubo también enseñanzas para reconectar madres con sus hijas. Aprendimos a hacer la restitución con acompañamiento terapéutico, con espacios donde las preguntas pudieran hacerse sin culpas ni acusaciones precipitadas. No siempre hubo reconciliación inmediata. A veces, la mejor decisión fue acompañar una distancia segura y ofrecer las herramientas para reconstruir. En otros casos, la constatación de que la madre tenía recursos limitados nos llevó a gestionar pensiones, a coordinar con servicios sociales y, sobre todo, a construir una red que no dejara sola a ninguna de las partes. Hoy, cuando alguna autoridad pregunta por resultados, les digo que el resultado más importante es que ahora hay un lugar donde muchas mujeres saben que pueden tocar una puerta y no ser devueltas al silencio, que existen equipos preparados para escucharlas, que una comunidad aprendió a exigir que la ley no sea letra muerta, y que, por supuesto, aún falta mucho por hacer. Me detengo un momento en la plaza. Un niño corre con una pelota. Una mujer mayor me saluda con la naturalidad de quien sabe que la historia de cada pueblo
es un hilo tejido por muchas manos. Entro a mi casa y en la mesa me espera un papel doblado, una invitación a un encuentro intermunicipal para contar nuestra experiencia. Siento una mezcla de cansancio y de orgullo. Me acerco a la cocina y Aparecida aparece con 2 tazas de té y el flan de siempre. Le sonrío porque en esos pequeños gestos está la fuerza para seguir hablando, para seguir exigiendo, para seguir cociendo. Mientras pruebo el flan, pienso en la próxima conversación que tendré con una madre que busca reencuentro. Pienso en las herramientas que aún necesitamos, más profesionales, más presupuesto, más empatía institucional. Pero luego miro la plaza, las manos que se saludan, la niña que juega y sé que cada paso ha valido la pena. La memoria no nos paraliza, nos impulsa a construir. Hay una canción que canto en voz baja cuando me acuesto, una canción de casa, de panes y de manos que trabajan la tierra. Esa canción me recuerda por qué me levanté cada mañana durante 28 años. Afuera cae la tarde y en la feria del pueblo alguien toca una guitarra. Me acerco sin prisa. Entre puestos y risas encuentro a varias mujeres que alguna vez estuvieron sentadas en mi oficina. Ahora venden lo que cosecharon, lo que bordaron, lo que aprendieron a hacer para sostenerse. Nos reímos, compartimos historias. A veces, las soluciones más humildes son las que sostienen el cambio. Y ahí, en esa sonrisa, hay un inventario de razones para seguir. La noche se acerca y con ella la certeza de que el trabajo continúa. Mañana habrá otra audiencia, otro protocolo para revisar, otra madre para acompañar. Me acomodo en la mecedora y el rosario rozando mis dedos me trae la calma. Pienso en Josefina, en don Joaquín, en doña Cristina, en Aparecida y en tantas manos anónimas que tejieron esta red. Y pienso también en la niña que aprendió a abrir puertas donde antes solo había barro. Esa niña ahora abre puertas para otras. Y en eso encuentro finalmente la forma de homenaje que siempre quise ofrecer. Amanece temprano y la casa respira aún anoche. Aparecida ha dejado la olla sobre la hornalla, el aroma del mate se mezcla con el del flan tibio. Me lavo la cara con agua fría como un gesto mecánico que obliga al cuerpo a empezar. El papel doblado que encontré anoche sigue sobre la mesa. Lo despliego y reviso el programa del encuentro otra vez, como si la repetición pudiera cambiar la forma en que me siento frente a la audiencia. Hay una lista de oradores larga, espacios para preguntas, mesas temáticas, atención integral, restauración y autonomía económica, protocolos interinstitucionales. Veo mi nombre junto a la hora que me asignaron y siento un familiar estremecimiento en el estómago. Aparecida entra con las tazas. Me mira con la naturalidad de siempre, con esa mezcla de ironía y ternura que tiene para conmigo. «Vas a dejarlos con la boca abierta», dice, «o te van a llamar exagerada». Es la manera suya de quitar peso a la ansiedad. No pregunta si quiero repetir el discurso. Ya sabe que nunca lo repito igual. Sonrío y le doy la mano. La rugosidad de su piel me reconecta con esa red de manos de la que hablé ayer. Mientras preparo una carpeta con testimonios sin nombres, grabaciones veladas y un cuadernillo con los pasos prácticos, me viene a la memoria el día en que hicimos la primera restitución con acompañamiento terapéutico. Fue una mañana fría. La ventana de la sala de reuniones se empañó por dentro cuando entraron la madre y la niña. No les hicimos grandes promesas, les pusimos sillas, un termo con té y la certeza de que habría alguien junto a ellas en cada paso. No hubo música triunfante ni luces. Hubo, en cambio, una conversación larga, lenta, donde aprendimos a preguntar sin disparar culpas. ¿Qué necesitas para sentirte segura? ¿Qué te asusta ahora? ¿Qué haría falta para que esto funcione? A veces, las preguntas son el acto más difícil y el más noble. Lo sigo creyendo. Cierro la carpeta con un elástico y la acaricio como quien palpa un objeto querido antes de salir de viaje. Tomo el rosario que suele acompañarme en la mecedora,
Hoy lo dejo en el bolsillo del abrigo. No soy dogmática, pero el rosario es una costumbre que me recuerda el ritmo de la paciencia. Me obliga a contar, a respirar, a no saltarme pasos. Bajo por la vereda y me encuentro con Josefina que barre frente al kiosco. ¿Te queda tiempo para un café antes de irte?, pregunta. Acepto. Conversamos de banalidades y de tragedias al mismo tiempo. Josefina me cuenta que su nieto consiguió trabajo en la panadería del pueblo vecino. Yo le cuento del encuentro y del miedo a las preguntas que puedan surgir entre colegas de otras municipalidades. Ella, con la sabiduría de quien vive a golpe de pequeños milagros, asegura que la mejor respuesta es decir las cosas como son. El viaje hacia la sede del encuentro es un trecho conocido. Al cruzar la zona de huertas, el olor de la tierra removida me recuerda los veranos de infancia, cuando mi madre nos mandaba a buscar tomates y el mundo se medía en canastas. En la camioneta que nos llevan viajan otras mujeres, una abogada de la ciudad vecina, una psicóloga recién incorporada al equipo regional, 2 trabajadoras sociales de municipios distintos. Es una pequeña flotilla de historias y herramientas que convergen en una sala que, por unas horas, funcionará como una vera mercado de metodologías. Intercambiamos prácticas y pronto nos ponemos a revisar casos difíciles. La abogada cuenta de un expediente donde la denuncia depende de pruebas que nadie sabe cómo recolectar. La psicóloga habla de la frustración de ver repetir patrones aún después de los cursos. Yo les cuento de las salas protegidas y de cómo convertimos una pequeña pieza en lugar capaz de dar un tiempo distinto a quien llegaba asustada. Todos compartimos el cansancio, pero también la convicción de que no hay vuelta atrás. Al llegar, la sala principal está llena. Gente de espaldas, de pie en los pasillos, un murmullo de voces que se mezcla con el tintinear de tazas y el vaivén de chaquetas. Me acerco al stand donde instalamos un pequeño mural con fotos de proyectos productivos, mujeres con delantales, manos secando telas, cestos repletos de verduras. A mi lado se coloca doña Cristina. Su rostro, que conserva la dureza de quien trabajó en la chacra durante décadas, se ilumina con una sonrisa sincera al ver las imágenes. «Esas son las que te contaron», dice y aprieta mi brazo. Agradezco ese soporte como quien recibe un escudo. El turno para mi exposición se acerca. Antes de subir al estrado, converso con una chica joven que sostiene un papel en la mano. Se llama Mariana, no la había conocido antes. Tiene la voz baja, pero habla con velocidad cuando se siente a salvo. Vino desde una localidad distante para escuchar cómo hacemos la restitución con acompañamiento terapéutico. Su madre sigue retenida en patrones de violencia que no entiende cómo romper. Me pide consejo y yo, sin prometer fórmulas mágicas, le explico lo que sé: acompañamiento psicosocial sostenido, pasos para negociar una salida segura, cómo articular con salud para que haya atención en el tiempo y no solo en la coyuntura. Ella me mira con los ojos grandes y se nota que se aferra a la posibilidad de que algo cambie. Le doy la dirección del servicio, le prometo que alguien la escuchará. Cuando se aleja, me queda un nudo entre la alegría y la responsabilidad. ¿Cuántas veces una mano guía a alguien a la puerta y espera que el sistema haga el resto? Subo al estrado y la sala se hace silenciosa. No soy buena para discursos grandilocuentes. Prefiero contar lo que pasó, uno por uno, como si fuese un mapa para quien quiera transitarlo. Hablo de las pequeñas soluciones, la puerta que no se cierra para que una niña pueda salir sin chillar, la línea de contacto que no exige que la denuncia sea formal para dar protección inmediata, la figura de una oficial de enlace que acompaña la derivación a salud. Hablo del no escrito, los mates compartidos, las manos que se posaron en hombros, la canción en la sala de espera. La gente escucha y de pronto una mujer se pone de pie. No sé su nombre. Con voz temblorosa dice: «En mi pueblo nos dijeron que había miedo a llevar estos temas a la plaza. Gracias por decir en voz alta lo que muchos escondemos». Después de mi intervención, se abre un espacio para preguntas. Un representante de la municipalidad grande, con saco y corbata, pregunta por la sostenibilidad del programa. ¿Cómo se financia?, pregunta, con el peso de un tecnicismo que busca definir si la experiencia es escalable o solo un gesto bonito.
En el camino, la psicóloga me pregunta por cómo llevar la experiencia a contextos urbanizados, donde la relación entre vecinos no permite ese acompañamiento comunitario que tenemos en el pueblo. Le hablo de adaptar los tiempos y de crear puntos de contacto. Un lugar para esperar sin ser interrogada, le digo. Una red que garantice que no hay retorno inmediato al peligro. Ella anota: el intercambio me deja la certeza de que estamos lejos de la única manera correcta. Hay tantas adaptaciones como territorios. Esa noche, de regreso, paso por la feria. Las luces son ahora gotas dispersas que iluminan el gesto de contar. Veo a algunas de las mujeres que mencioné en mi discurso. Unas venden tejidos, otras botellas de conservas. Nos saludamos con alegría. Una de ellas, con voz baja, me pide que vuelva a su pueblo para enseñar un taller sobre cómo escuchar sin juzgar. Acepto. Me doy cuenta de que mi itinerario no será solo conferencista. Seré maestra de pequeñas prácticas. En la quietud de mi casa, reviso los apuntes que tomé. Hay ideas que quiero llevar al equipo. Insistir en la figura de la oficial de enlace, crear convenios con salud mental para atención prolongada, diseñar protocolos de economía doméstica que contemplen guardias y tiempos de examen. Pienso en los recursos que hacen falta. Un espacio de alojamiento de emergencia que no dependa de la caridad. Plazas de trabajo para quienes salen de situaciones de violencia. Una línea telefónica atendida a las 24 horas por personas formadas. Sueño con aquello como quien imagina una casa más grande que la que tengo. Posible, pero costoso. Me duermo tarde, con el rosario en la mesa de luz, y despierto con la sensación de que el día siguiente traerá la continuación de una lucha que no se termina con aplausos. Al levantarme, veo que en la ventana hay pedazos de papel que los chicos dejaron para proyecto de la escuela. Pequeños dibujos que representan casas, manos, puertas abiertas. Los guardo en la carpeta. Son recordatorios modestos. Hay quienes recibieron lo que hicimos y se lo apropiaron. Al llegar al municipio temprano para una jornada de capacitación, encuentro a la madre a la que mencioné antes en el dossier. Ha venido con su hija. Sus manos tiemblan. Pide que la acompañe a una entrevista con el equipo de salud. La acompaño. En la sala, las paredes están cubiertas con pósters de cuidado. Cómo usar la calefacción de manera segura, cómo identificar señales de sufrimiento. La trabajadora de salud la recibe sin prisa. Le ofrece una infusión y un espacio para hablar. Durante la entrevista, la madre confiesa que varias veces pensó en callar por miedo a quedar sin hogar. La niña mira a su madre con una mezcla de reproche y ternura. Nosotros ponemos sobre la mesa un plan: tiempos para la contención, apoyo para el acceso a una pensión temporal y una red de referencia para actividades de contención emocional. No es un plan perfecto, pero es un mapa. Salimos de la sala con la sensación de que algo se ha puesto en movimiento. En la oficina me esperan correos electrónicos con solicitudes de supervisión, dudas sobre la aplicación de un formulario y una nota desde la provincial pidiendo cifras consolidadas sobre retorno familiar. La solicitud suena fría, piden números donde hay historias. Respondo con datos, pero también con una carta explicativa donde pido que no simplifiquen el trabajo a porcentajes sin contexto. Si la gestión pública tratara estas problemáticas como estadísticas puras, nos quedaríamos sin humanidad. No me interesa resultar ingenua, sé que las cifras abren puertas a presupuestos, pero también sé que detrás de cada cifra hay un cuerpo. Al caer la tarde me llama un joven educador que trabaja con adolescentes en riesgo. Quiere que demos una charla sobre prevención en la escuela técnica. Acepto. Pienso en un taller donde además de hablar sobre riesgos, se enseña a reconocer las marcas que la violencia deja en la autoestima y la memoria. Hay gestos sencillos que son mucho más eficaces que teorías inmensas. Ejercicios de confianza, role-plays para practicar pedir ayuda, una lista de teléfonos y lugares donde alguien los recibirá sin ironías. Antes de cerrar la jornada, hago una última visita a la plaza. El perro de don Joaquín duerme al sol.
Él me saluda desde su puerta. Nos contamos el día en pocas palabras. Me recuerda que no todo avance se puede medir y me ofrece un poco de pan casero. Rechazo con una risa, lo abrazo y me marcho. En la noche, repaso mentalmente los puntos que debo presentar en el encuentro intermunicipal, los logros, las limitaciones, las historias que funcionan como faros. Me preparo para contar no solo lo que hicimos bien, sino también los errores que nos hicieron aprender. Creo que esa honestidad es la que más necesitamos. No aliviana el trabajo, pero lo humaniza. Cierro la carpeta, apago la luz y por un instante escucho la canción que he cantado estas últimas noches. No es una canción de triunfo, es una canción de costumbres y panes, de manos que trabajan la tierra, de gente que resiste. Me duermo con un pensamiento. Cada vez que alguien atraviesa una puerta y el mundo le devuelve la posibilidad de empezar, un hilo más se anuda en la red que tejimos. Mañana habrá nuevas puertas, nuevas conversaciones, nuevos sobres con cartas no pronunciadas. Y yo, como tantos otros, estaré allí para atar nudos con paciencia. Al día siguiente, en la antesala del auditorio, mientras ajustan un proyector que no siempre coopera, me acerco a un grupo de jóvenes voluntarios. Están entusiasmados y un poco inseguros. Me preguntan cómo manejarán las preguntas difíciles, las que atraviesan lo ético y lo personal. Les digo que digan la verdad con cuidado, que muchas veces no hay respuestas limpias, que lo importante es escuchar y dejar abiertas las vías de acompañamiento. Uno de ellos me confiesa que teme encontrarse con historias que lo devuelvan a su propia niñez. Le tomo la mano y le digo que no es necesario cargar todo solo, que aquí funcionamos en red. Sus ojos se humedecen, pero sonríe. Me llaman a la sala principal. Antes de subir, miro el pasillo, paredes pintadas con colores suaves, un banco donde una mujer amamanta a su bebé. En esa escena tan cotidiana veo la geografía de lo que defendemos, la posibilidad de que quienes han sido vulneradas encuentren un escenario menos hostil. Entro al auditorio y me coloco frente al micrófono. Inspiro hondo, palpo la carpeta donde está la historia de la madre y la hija que trajeron esta mañana. El sobre que sospecho contiene palabras que pesan. Respiro otra vez. La puerta detrás mío se cierra con un clic seco. Es el sonido que antecede al hablar. Entonces doy el primer paso hacia la mesa y comienzo a contar.